¿Cómo es posible que, una vez más, aquí se vuelva a correr más rápido que en ningún otro sitio? ¿Por qué en esta carrera caen récords que en otros lugares parecen imposibles? ¿Qué tiene este circuito para que tantos corredores hagan el mejor 10 kilómetros de su vida el mismo día? Un atleta ganó corriendo en 26 minutos y 45 segundos. Récord de Europa. Y no fue el único que voló. Mientras delante se corría a ritmos que no parecen humanos, detrás miles de corredores iban a descubrir una verdad incómoda: este 10 kilómetros no perdona errores. Aquí no se viene a probar suerte. Aquí se viene a pagar el precio. Y por eso, año tras año, pasa lo mismo. Esto no es normal. Y ahora vas a entender por qué. Este 10 kilómetros no es famoso por casualidad. Aquí todo está pensado para correr rápido. El recorrido es completamente plano. No hay cuestas que rompan el ritmo. No hay giros absurdos que te frenen. Cada kilómetro invita a apretar un poco más. El asfalto es rápido. La temperatura suele acompañar. Y el trazado protege del viento en los puntos clave. Pero eso no es lo más importante. Lo que hace diferente a esta carrera es lo que provoca en la cabeza del corredor. Aquí sabes que es posible correr rápido. Y cuando el cuerpo duda, el entorno empuja. Por eso vienen los mejores del mundo. Y por eso miles de corredores populares eligen este sitio para intentar algo grande. En otros 10 kilómetros corres contra el reloj. Aquí corres contra tu mejor versión. Y por eso, cuando se da el disparo de salida, nadie sale a ver qué pasa. Todos salen a atacar. Y delante pasó lo que casi siempre pasa aquí. Se salió rápido. Demasiado rápido para la mayoría. Desde el primer kilómetro, el ritmo ya estaba por debajo de 2 minutos y 40 segundos por kilómetro. No había tanteo. No había margen. En la carrera masculina, el ganador fue Andreas Almgren. Cruzó la meta en 26 minutos y 45 segundos. No solo ganó la carrera. Batió el récord de Europa. Un tiempo que, hace no tanto, parecía imposible. Un ritmo que muy pocos humanos pueden sostener durante 10 kilómetros. Pero lo más impactante no fue solo el ganador. Fue ver a varios corredores cruzar la meta por debajo de 27 minutos. Corriendo a un nivel que, en cualquier otro lugar, sería histórico. Y en la carrera femenina pasó algo muy parecido. La ganadora fue Brenda Yepechirchir, con un tiempo de 29 minutos y 25 segundos. Una marca espectacular. Y muy cerca de ella, otras atletas cruzaron la meta en menos de 30 minutos. Eso no ocurre por casualidad. Cuando tantas corredoras y corredores rinden al máximo el mismo día, el mensaje es claro. No es solo el talento. No es solo la preparación. Es el escenario. Y este escenario, una vez más, empujó a todos a correr más rápido de lo que creían posible. Y lo más salvaje vino después. Porque no fue solo una carrera rápida. Fue una avalancha de récords. En la prueba masculina cayó el récord de Europa. 26 minutos y 45 segundos. Una marca histórica. Pero en la prueba femenina también se hizo historia. Eilidh McColgan corrió los 10 kilómetros en 30 minutos y 8 segundos. Nuevo récord de Europa. Otra barrera que parecía intocable. 2 récords europeos, el mismo día, en el mismo circuito. Y para el atletismo español también fue una jornada especial. Seth Mechal corrió los 10 kilómetros en 27 minutos y 25 segundos. Nuevo récord de España. Una de las mejores actuaciones españolas de la historia en esta distancia. Y no quedó ahí. Ese domingo se batieron muchos récords nacionales, tanto en hombres como en mujeres. Corredores de distintos países haciendo el mejor 10 kilómetros de su vida, todos a la vez. Cuando caen tantos récords el mismo día, no es suerte. No es casualidad. Es un circuito que empuja. Es un entorno que invita a arriesgar. Y es una carrera que convierte un buen día en un día histórico. El 10 kilómetros tiene un gran problema. Parece corto. Y eso engaña a mucha gente. 10 kilómetros no dan margen. No hay tiempo para rectificar. No hay kilómetros de regalo. Si sales demasiado rápido, lo pagas antes del 5. Si sales con miedo, ya no recuperas lo perdido. Aquí no se puede improvisar. Cada decisión cuenta desde el primer paso. Por eso esta distancia rompe a tantos corredores. Porque exige cabeza, control y valentía al mismo tiempo. No es un 5 kilómetros. No es una media maratón. Es un punto exacto donde el error se castiga y la preparación se premia. Y en un circuito tan rápido como este, el 10 kilómetros no te avisa. Te juzga.
Pero esta carrera no se entiende solo mirando a los de delante. Porque, mientras unos corren en 26 o 27 minutos, detrás hay miles de corredores viviendo exactamente lo mismo. Mismos nervios antes de la salida. Mismo silencio incómodo segundos antes del disparo. Y la misma pregunta en la cabeza, ¿he salido demasiado rápido? Aquí no hay dos carreras distintas. Hay una sola. La diferencia es la velocidad. El asfalto es el mismo. El circuito no cambia. Y el 10 kilómetros castiga igual al profesional que al popular. Por eso este día no va solo de marcas. Va de enfrentarse a uno mismo. Y ahí es donde esta carrera deja de ser espectáculo y se convierte en experiencia. Yo llegué a Valencia el viernes por la tarde. Ya se notaba que no era un fin de semana cualquiera. El sábado tocó recoger el dorsal. La feria del corredor estaba en el edificio Vélez Events, junto al puerto. Recogí el dorsal, la camiseta, y pude ver, en ese momento, en el que todo empieza a sentirse real, que la carrera estaba a pocas horas de disputarse. Allí podías ver zapatillas nuevas, ropa técnica, probar material. Pero lo mejor no estaba dentro. Estaba fuera. El mar al lado. El puerto. Las vistas. Ese ambiente que te recuerda que has venido a algo importante. Y entonces llega el domingo. Voy en metro hasta la zona de salida, en el paseo de la Alameda. Cada vez más corredores. Cada vez menos ruido. Más nervios. Dejamos la ropa en el guardarropa, bajo el puente, muy cerca de la salida, en pleno cauce del Turia. Y a partir de ahí ya no hay vuelta atrás. A las 10 de la mañana se dio la salida en mi cajón. 10 kilómetros por delante. Todo lo entrenado puesto a prueba. Y lo mejor de todo fue cruzar la meta sabiendo una cosa muy clara, ese día salió. Mejor marca personal en 10 kilómetros. No puedo estar más feliz. Carreras como esta dejan varias lecciones claras. La primera, el 10 kilómetros no se improvisa. Puedes tener ganas, motivación y ambiente, pero si no hay trabajo detrás, el cuerpo pasa factura. La segunda, salir controlado no es salir lento. Los primeros kilómetros deciden cómo vas a vivir los últimos. Aquí quien se deja llevar por la euforia, lo paga. La tercera, el entorno importa. Un circuito rápido, buen asfalto y público empujando pueden marcar la diferencia. No hacen milagros, pero ayudan a sacar lo mejor. Y la última, cuando todo encaja, hay que atreverse a mantener el ritmo, a no levantar el pie cuando empieza a doler. Porque las mejores marcas no llegan cuando todo es fácil. Llegan cuando decides aguantar un poco más. Por eso este 10 kilómetros no es uno más. Aquí no se viene solo a correr rápido. Se viene a comprobar hasta dónde puedes llegar. Valencia no regala nada. Pero tampoco engaña. Te devuelve exactamente lo que llevas dentro ese día. Ni más. Ni menos. Por eso tantos corredores vuelven. Por eso aquí caen récords. Y por eso, cada enero, pasa lo mismo. Este circuito no promete magia. Promete verdad. Y cuando suena el disparo, solo queda una pregunta, ¿estás preparado para correr de verdad? Si este 10 kilómetros te ha hecho pensar, no te vayas todavía. Aquí tienes otro video donde se explica por qué algunos corredores aguantan cuando todos los demás se rompen. Haz clic. Porque lo que marca la diferencia no empieza el día de la carrera.